Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Francisco Solórzano, ex parlamentario, periodista y Sí. además de eso, conductor del programa Parafraseando. Te fuiste a Parafraseando. Venezolana de Televisión, ¿no? Me fui a Venezolana de Televisión. ¿Por qué no te quedaste en ANTV? Bueno, el año arrancó con toda esa turbulencia y solo pensé que nada más chulo de presidente del canal y todo eso. Y dije, bueno, a ellos les tocará hacer lo que corresponde. No me metí en ese conflicto. Creo que, y te puedo ser sincero, ambas partes tuvieron que entender alguna cosa que es una realidad en el país, realidad política, hermano. Si tú pierdes, tienes que ceder tu espacio. La democracia maneja eso. ¿Cómo ha sido, en tu opinión, Fraso, precisamente tú que fuiste parlamentario en mayoría, cuando el chavismo era mayoría en la Asamblea? Qué sabroso esa mayoría, ¿no? Muy bueno. Si no, pregúntaselo a Ramón Alú. Ajá, pero cuando te venga quiero él y le preguntar, ¿cómo ha pregunta sido, en tu opinión, el comportamiento de la bancada del PSV? ¿Se acostumbran a ser minoría? ¿No se acostumbran? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que ellos están haciendo la parte que corresponde cuando uno es oposición. Oposición es la razón política de oponerse pues al criterio del otro. Era lo que hacían nosotros antes cuando la mayoría estaba en manos del PSV. Yo lo que sí creo que hay algunas cosas que terminan siendo exageradas por algunos sectores. La manera tan folclórica y para no decir cómo maneja Henry el Parlamento, desdice de lo que él fue durante muchos años parlamentario allí. Pero solo me recuerda un Henry Ramos Alud, que yo viví cuando era reportero, iban a interpelar a Blanca Ibáñez, y él era un hombre que recibía las directrices de Jaime Lucinchi y Blanca Ibáñez en este país, tanto es el que propicia la salida de Pérez, impulsado por ese sector de Acción Democrática. Eso lo sabe el país, eso es historia patria. Y yo vi a Henry trancar la puerta a los fotógrafos y a los reporteros para no entrar en una interpelación de Blanca Ibáñez. Y decía, con mi Blanca no se metan. Se me van de aquí, como habla él, se me van de aquí. Y no corría. Y yo lo veo ahora y digo, mira, ahora, yo voy ahí en estos días al Parlamento, como soy periodista, pudiera entrar, ¿no? No sé. Bueno, pero igualito los periodistas en los periodos pasados tampoco podían ingresar, También. ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, Yo Fraso? ingresé muchísimo cuando trabajé en la revista Élite. No, me refiero ahora en la No, asamblea es que yo acaba de nunca he pasar. estado de acuerdo con eso, Vladimir, ni para un lado ni para otro, y tú lo sabes, nosotros lo hemos conversado. Hay una serie de razones fundamentales que tiene que permitir que eso se vea, que eso se sepa. ¿Cuál es el temor de que esos debates? Es más aún, eso permite que la sociedad conozca realmente cómo son y cómo actúan sus parlamentarios allí en cuestión. Yo creo que el papel que hace el PSV es el papel de la defensa de los logros que han tenido y los que tendrán. Por ejemplo, lo que está pasando con la discusión de la ley de amnistía. Amnistía no es impunidad, Vladimir. Amnistía no puede ser impunidad en ningún momento. Y cuando tú lees eso, yo estuve leyendo la ley, y tú que fuiste un gran defensor de los derechos humanos, si la has leído te puedes dar cuenta que hay hasta cuestiones puntuales por algo, pues dirán, hay que poner en libertad a fulano. Es lo que falta colocar allí. Y la técnica parlamentaria de la preparación de eso, la técnica que lleva a la preparación de una ley de esa magnitud, no. Ahora yo te pregunto a ti, como militante del PSV que eres, ¿en qué términos estarías tú de acuerdo con una amnistía? ¿Quiénes deberían salir en libertad con una amnistía, en tu opinión? Pues dame nombre. Mira, Vladimir, de verdad, ahorita no me vendió un nombre de quiénes deberían. Lo que sí te puedo decir, quiénes no deberían de salir. Ajá, El señor Leopoldo López, ¿por qué? Si tú además está sentenciado por unos hechos que él cometió, por unos hechos que están evidenciados, porque no es que se los inventaron. Tú ves los videos, tú ves las pruebas, todo lo que está allí, todo lo que conllevó a eso. Imagínate el que puso la guaya y el militar que dio la orden de cómo ponerla a tantos metros y eso. ¿Cómo va a impunidad por ser, como dijo el señor Ramón Alú, para querer desconocer, un tal degollado? Porque es que es una cuestión peyorativa en relación a un hecho como eso, como es asesinar a un venezolano, matar a un venezolano. Aquí ha existido a lo largo de esta historia política de este país muchos actos de impunidad. Mira, acabamos de conmemorar el 27 años, el 27 de febrero, Vladimir. Todavía los policías que fueron retratados en el barrio 19 de abril de Petare y entregados como prueba a la Corte Interamericana, que no nos dio respuesta, y en este país, bueno, andan, como dice la canción de Ali, andan libres, caminando y sueltos. Muchos de esos, y Talo del Valle Aliegro y Carlos Andrés Pérez, son los grandes asesinos del 27 de febrero, responsables de esas muertes, mandaron a masacrar el pueblo, y anda, por ahí anda Italo del Valle Aliegro, Pero fíjate tranquilo. tú, Fraso, en el caso
del chavismo, del movimiento militar del 4 de febrero al 27 de noviembre, fueron beneficiarios de una amnistía y ahí hubo muertos también, hubo muertos, murieron, tú lo sabes, tú cubriste Tuvieron 2 años presos. Tuvieron 2 años presos. Cubriste tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre. Sí, yo no sé si estuviste metido en alguno de esos. No, en ninguno, no me dio tiempo, mira. Pero ciertamente tú sabes que eso fue así. Sí, y hubo una amnistía, el gobierno de Caldera le dio una amnistía. Imagínate tú qué hubiera pasado si Caldera no da una amnistía, por ejemplo. Bueno, no sé, pero la historia hubiera fue pasado, por ejemplo, que para dar esa amnistía ¿qué camino hubo una hubiera serie de tomado discusiones. la Nunca la dio el Parlamento Nacional. ¿Tú te imaginas? ¿El Parlamento discutió en algún sentido una amnistía? No, nunca. Bueno, yo recuerdo que Enrique Ochoa presentó un proyecto de ley de amnistía, la tenía. Sí, ¿y qué se le hicieron? Bueno, pero en todo caso Se Caldera la dio una mandaron. amnistía. Pero bueno, Caldera dio una amnistía a un grupo de esos militares que tuvieron años presos también y que pagaron pena por el hecho. Por ejemplo, Antonio Ledesma debe seguir preso, te pregunto. Mira, ¿por qué es que están acusando a Ledesma? Porque Pero, yo lo pudiera acusar porque me metió preso a mí el 27, cuando las marchas del año 92 y todo eso, no sé. Pero lo acusan de una cuestión de conspiración. El Ledesma tiene que ser discutido a excepción de otros casos. Ahora, yo te creo pregunto, que no todo el mundo. Tenemos pero fíjate que te cité un equitativa, nombre. equilibrada en Venezuela. Te ¿Qué? pregunto, ¿tenemos una justicia equilibrada, equitativa en Venezuela? Eso es algo discutible, Vladimir, porque la justicia en este país, no ahora, siempre, esa balanza, el equilibrio, yo creo que nunca ha tenido una condición de exactitud en relación a la vida. He visto mucha gente presa que son inocentes y sentenciados hasta el final y después se determina que son inocentes en muchos casos. Pero yo creo que aquí hay que ser muy sincero con lo que se quiere hacer con la ley de amnistía. Y los perdones que se quieren hacer ahí, que tú puedes protestar, que tú puedes quemar carros, que tú puedes colocar guayas, que tú puedes salir y hacer guarimba, todo eso, que además hay unas leyes que no lo permiten, lo está permitiendo la amnistía, serán perdonados. Y ve ahí que están con fecha, de tal a tal fecha. ¿Qué es eso? ¿Cómo discutir? ¿Qué es lo que quieren ellos? Crear una impunidad a esos hechos para seguir los procesos conspirativos que muchos de ellos tienen. Hay otros sectores ahí, hay otra gente ahí que puede estar jugando. Ahora, ¿tú crees que la sociedad venezolana, te pregunto, Fraso, pudiera pasar la página de la confrontación, del odio, de la exclusión mutua, con gente todavía presa, con gente, estudiantes sometidos a procesos judiciales, por ejemplo, con gente que está en el exilio? Ajá. Bueno, aquí uno dijo gente que tú conoces, por ejemplo, Eduardo Manuel, que está en el exilio. Ajá, bueno, Eduardo Manuel, Ramón Martínez. Ramón Martínez, que es un gran amigo tuyo. Sí, gran amigo mío también. Hay mucha gente, también hay uno que daba trabajo y explotaba, que era el dueño de este canal. Hay mucha gente en el exilio que por una u otra razón está en el exilio. El banquero ese que se robó miles de millones de bolívares en este país. Mucha gente que está. Yo sí creo que aquí la mejor vía y la razón es entenderse las partes, pero visibilizarse. Porque aquí hay sectores, tanto de ambos lados de lo posible, que no se visibilizan, que no se logran entender porque no te reconozco a ti ni tú me reconoces a mí. Yo creo que hay que entenderse. Mira, ahí hay una mayoría circunstancial, o como tú la quieres llamar, en el Parlamento Nacional, que va a fijar sus leyes. Pero no puede ser que todo lo que ahí se discutió durante años de leyes y todo es malo. Ahora están discutiendo la ley de responsabilidad social. ¿Por qué tú dices que es una mayoría circunstancial? ¿Ah? ¿Eso va a cambiar pronto? Eso puede cambiar. Ajá. No sé si pronto, pero eso puede cambiar. Cambió la otra, no va a cambiar esta. Pues. Bueno, toda mayoría circunstancial. Sí, toda mayoría circunstancial. Y el voto no le pertenece a nadie. No le pertenece. Y son cuestiones relativas. Pues esa es la expresión del pueblo en relación. Veamos ahora, ¿a ti no te parece que el chavismo le haría bien quizás una pasantía por la oposición para refrescarse, reflexionar, hacerse una reingeniería de su estrategia, de su... Mira, habría que ver quiénes de ese sector. El poder es tan bueno y la mayoría que no es así nada más de reingeniería. Con esta oposición no creo que nadie esté pensando ni en la entrega del poder desde el punto de vista democrático en los procesos, ni en una salida cualquiera. El chavismo, porque los que están allí, algunos sectores de esa oposición, porque hay otros que quisieran decir muchas cosas y no los dejan tampoco. Porque quisieran sacarse del cuello si son lechuguinos, petrinetes, que no lo dije yo, por cierto, no, ni lo he dicho yo. Yo repito esto que tú has oído, que lo ha dicho el mismo presidente de la Asamblea, calificando a sus compañeros de fracción en estos momentos. La oposición misma tiene que pasarse con esa misma reflexión a entender que para la conquista del gobierno también tiene que entender a ese sector chavista y no menospreciarlo y no odiarlo. Ahora, Fraso, la acción de la Asamblea. Imagina que la cosa fuese al revés y que la oposición fuese la que tuviera el gobierno, ¿verdad?
y ustedes, la mayoría en el Parlamento, y cada iniciativa, el presidente que sea de la oposición dice, yo no le voy a hacer caso a la decisión de la Asamblea. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo? Es que esa no puede Si, ser por ejemplo, no puede ser una actitud bueno, eso es lo que ocurre democrática. ahora, Yo creo que... Es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Ah? Es lo que está ocurriendo. Bueno, pero es que ¿a cuál iniciativa te refieres Bueno, tú? el presidente ¿Cómo Maduro ha llegaron dicho- ahí el ellos? presidente Maduro ha dicho, no le mira, vamos me a hacer caso agarras a la el Asamblea. muerto ese y esto no es O cuando santuario el de presidente nadie. dice, por Te ejemplo, que llevas llama- al cuando el presidente mira, llama, cuando el presidente llama a la rebelión, por ejemplo, ¿cómo puede pero escucha entenderse esto. eso? ¿Cómo llegas ellos ahí? Mira la señal que lanzaron el primer día. Ramos Alú caminando. Te llevas al muerto ese y lo llevas para Sabaneta, para que las mujeres le lleven vela y agarras el sambo ese. Mira, yo soy sambo y tú también, y cualquiera. Y que no es la cara de Bolívar, yo me refiero al Bolívar, que dijo Bolívar que. Bueno, aunque eso tenga un estudio científico o lo que sea. ¿Cómo crees tú que arrancando de esa manera tienes que tener respuesta política y todo? Si el presidente Maduro se chupa el dedo, mira, Henry Ramos Alú va a querer sentarse el otro día. Le dio plazo de 6 meses, dijo, en 6 meses. Y ahora dijeron en estos días, él y un diputado Guevara, es que hay que salir antes, esto no hay que esperar ni 6 meses. ¿Tú te imaginas? Esa es una actitud democrática. Esa es una vía democrática. Ahora, si la oposición recoge las firmas y convoca referéndum. No, es que yo ni siquiera, hay varios pasos que no, bueno, nos iremos claro, a ver. paso. Aquí recogieron la firma, le tiraron un referendo a Chávez y perdieron las elecciones. Habría que ver qué pasaría si eso sucede y Nicolás gana el referendo. Vamos a hacer una pausa, Fraso, y ya venimos. Te quedas con la mano así. Me quedo con la mano así. Ya venimos con Francisco.